Bueno, y la idea de hoy es hablar sobre este fenómeno que esbozamos un poco ahí en el último número de La Oveja, de la cuestión de este liberalismo, que vamos a ver si es solo liberalismo, si es nueva derecha, bueno, toda la cuestión esta que no se circunscribe solo a Argentina. El título del texto se llama Contra el liberalismo y sus falsos críticos. Pero nosotros ya veníamos de hace bastante tratando de empezar a comprender, empezamos a debatir un poco sobre esta cuestión cuando se volvió más bien mediática, no es que tampoco los nuevos liberales aparecieron ahora. Pero bueno, cuando empezaron a aparecer más en la tele, en las redes sociales, empezaron a tener cada vez mayor presencia, empezamos a buscar, digamos, bueno, de qué se trata esto, tratar de comprenderlo un poco mejor y salir de ahí de los griteríos de un Milei o de las barbaridades que dice Spert y de un poco las respuestas que también hay a estas barbaridades. En ese sentido, algunos compañeros de otros lugares nos preguntaban si teníamos algunos textos, algo o algún material para recomendar que trate sobre estas cuestiones. En Cuaderno de Negación 11, que trata sobre la crítica del valor, ya antes de que esto empiece a ser más o menos mediático, habíamos empezado a laburar el tema ese. A partir de esta cuestión de la escuela austríaca, incluso de debate que se remiten a la época de Marx. Así que empezamos a debatir, a investigar y a desarrollar algo a partir de los cuadernos, a partir de cosas más novedosas, y en realidad el texto que se ve en La Oveja al final es la presentación a ese texto que estamos terminando y que va a ser algo más extenso. Porque aborda tantas cuestiones que la verdad que como la cuestión daba para más y en algún momento pensábamos hacer una Oveja Negra más larga, después no, bueno, al final salió este texto breve, que está más o menos bueno para introducirse al tema, pero tenemos ganas de publicar algo más extenso. Con lo que decía esto de que se pusieron un poco la moda los discursos liberales y el espacio que se le da también en los medios, yo creo que el susto más grande que empieza a aparecer también es por el peligro electoral que supone que estos tipos puedan llegar a empezar a ganar. Bueno, Milei, cuando uno lee los liberales españoles o chilenos, les parece un logro, aunque algunos no están muy de acuerdo, porque es el primero que pudo llegar a meterse al Parlamento de alguna manera. Ahí nosotros tratamos de ver cómo, incluso ya desde lo que se considera derecha o centro derecha, como puede ser Macri o Piñera en Chile, y el socialismo del siglo XXI que viene medio de capa caída, pero ahora parece tener un reflote. Bueno, cómo se trata un poco en la democracia de esta alternancia política que es necesaria que haya una competencia, porque si no, las elecciones empezarían a carecer un poco de sentido. Pero se puede ver cómo en lo económico las cosas más o menos siguen igual. No sé, el ejemplo de los planes acá en Argentina, nosotros lo señalamos varias veces, como se supone que los kirchneristas serán los que dan planes y el PRO no, cuando en realidad, si uno va a los papeles, incluso el gobierno de Macri amplió los planes sociales ante la falta de trabajo. Pero bueno, es difícil salir de este debate o entrar sin caer en la cuestión electoralista, porque en realidad mucho del miedo que aparece en el progresismo es a partir del... Yo creo que nosotros lo que vimos que uno de los momentos que mayor temor hubo fue cuando empezaron a hacer encuestas y Biondini le empezó a dar cada vez más y al otro cada vez menos. Ese fue como un punto de quiebre. Porque ya no era Biondini, que hace 1000 años que aparece en la televisión diciendo más o menos siempre lo mismo, es su nacionalismo cercano al nazismo, aunque él en los últimos tiempos se despega, sino que ya empieza a ser una derecha que lejos de la cuestión nazi del Tercer Reich empieza a tener una realidad y una posibilidad de victoria. Pero bueno, como decía, al margen de esto de lo electoral, queríamos ver el fenómeno social que hace que, al menos en Argentina, sea tan permeable a este tipo de discursos liberales, de sálvese quien puede, y principalmente del individuo y de la meritocracia, como se llama ahora. Entonces en La Oveja decíamos que
queríamos comprender como esto que va desde el Partido de la Libertad Avanza de Milei hasta los youtubers reaccionarios que mezclan economía con burlas antifeministas y que de manera bastante peculiar las premisas liberales se combinan con críticas reaccionarias sobre debates actuales, como por ejemplo la cuestión del aborto. Así, en ciertos defensores de un liberalismo extremo se han ido vinculando directa o indirectamente con otros sectores que versan más expresamente sobre cuestiones con el nacionalismo, como el nacionalismo, la familia, la llamada ideología de género, el llamado marxismo cultural y toda una buena dosis de conspiracionismo. Sobre teorías de la conspiración que están bastante mezcladas con todo esto, también hay otros materiales que están interesantes, que ya han sido publicados y que hemos difundido. Pero también algo que siempre señalamos es que si nos interesa comprender esta dinámica capitalista, no es porque tengamos una propuesta para hacerle a los explotadores, como muchas veces, digamos, se puede hacer, digamos, desde el oficialismo nacional, me refiero al gobierno nacional, o ciertos sectores de la izquierda, que en realidad entran en los debates para marcar un poco qué se podría hacer, qué mejores medidas económicas tomar para que el modo de producción capitalista mejore, sin ninguna mira posterior, digamos, para que sea superado. Entonces, arribábamos un poco a la cuestión de que esta idea liberal, que muchas veces se la pensaba como algo de burgueses, empieza a tener un acervo cada vez más popular, digamos. Nosotros veíamos que esta ideología del individuo y del sálvese quien pueda, que ya aparece en el New Age, o sea, o en las canciones de trap que son famosas, esto nosotros lo señalábamos, es una ideología que está permanentemente, digamos, en circulación. Como Milei no viene a decir algo muy nuevo, pero sí viene a ordenarlo y a ponerlo en un lenguaje político, con una propuesta política. A diferencia del otro, que es más o menos ya una cosa cultural que empieza a ser cada vez más presente y quizá cada vez más mayoritaria. Pero también nosotros vemos que es mayoritaria no porque la gente primero considera que está bien el liberalismo, la gente que considera que está bien el liberalismo, no es que primero está de acuerdo y después empieza a actuar en consecuencia. A mí me sorprendió, por ejemplo, cómo cuando aparecieron las aplicaciones de delivery, incluso de gente a lo mejor mayor, digamos, pero de izquierda, como cagaba pedo a los pibes que tenían que bajarse una aplicación y salir a repartir en moto, como diciéndole, se piensan que son sus propios patrones y no lo son. Evidentemente, cada uno trabaja lo que puede, y después a lo mejor trabajando de eso, uno se crea el discurso de que hay que salir adelante, que si yo no salgo solo, no puedo, pero, digamos, como la justificación ideológica aparece después de las condiciones materiales de existencia. Me parece que es bastante parecido a como en algún momento funcionó el obrerismo, digamos, y la defensa de la fábrica, como si eso podía ser bueno, pero bueno, cada uno tiene que levantarse todos los días y justificar un poco lo que hacemos. Lo señalo porque no vi poco señalamiento, incluso empezaron a aparecer hasta como gráficas de izquierda, por lo menos en las redes sociales, yo vi bastante que criticaban a los jóvenes. Después el título, todo esto está permanentemente, mientras vamos viendo la cuestión del liberalismo, en el título está esto de contra el liberalismo y sus falsos críticos. Capaz es un título medio rimbombante, pero es un poco una, no sé si tradición, pero bueno, es como una estética. Hay un libro que salió en los 90, anarquista italiano, que fue bastante importante en el movimiento anarquista, incluso revolucionario, que se llamaba Ai ferri corti, que era romper con esta realidad, sus defensores y sus falsos críticos. Que bueno, la intención un poco es esa, como decir, bueno, vamos por la crítica a todo, digamos, que incluya, ya cuando empecé estaba señalando que criticar a Milei también implica criticar a los que lo critican por vía electoral, digamos. Por eso nosotros acá, en lo referente a falsos críticos, decíamos, podrá resultarle extraño a toda suerte de terraplanistas políticos, a un lado y otro,
leer acerca de aquello sobre lo que se han convertido en negacionistas. La sociedad de clases, la explotación, las condiciones materiales de existencia y hasta la revolución. Si hacemos un juego de palabras con esto de negacionistas, es porque en general la derecha está bastante asociada al negacionismo de todo tipo, cambio climático, de lo que fue la Alemania de los 30. Pero nosotros también vemos que hay negacionistas de esto, que hay negacionistas de las clases sociales, hay negacionistas de la explotación, y eso no es tan solo en la derecha, digamos. Y si uno parte de un análisis que excluye y abandona la noción de la explotación de una clase por otra, está bastante complicado poder comprender, al menos para nosotros, los fenómenos que suceden. Desde Milei hasta el sindicalismo o lo que nos querramos plantear para conversar. Abandonando esa noción de explotación que para nosotros es central, que evidentemente implica el valor, el trabajo, la mercancía, incluso el Estado, empiezan a aparecer estas ideas que tiene la derecha de que al final el pobre es pobre porque quiere, que la sociedad es una suma de individuos aislados y que cada uno podría tomar la decisión como si que elige ser delivery sería porque es un pendejo liberal que eligió eso porque está de moda. Y después estas teorías que tiene la derecha, pero que también, al menos en Argentina, tiene el progresismo, parte de la izquierda, que es como la misma idea que tienen sobre la teoría del derrame, de que si le va bien a los burgueses no iría bien a todos. A mí me sonaba bastante parecido cuando ya no se habla más porque ya está todo bastante perdido, pero era la cuestión de la lluvia de inversiones, era más o menos similar, digamos. Había una idea de que si a la burguesía argentina le iba bien, por algún motivo nos iría bien a todos. Evidentemente podría haber algunos puestos de trabajo, lo que no es poco, pero eso no significa, digamos, un mejoramiento en las condiciones de la clase. Después también nos parecía confusa esta idea de izquierda y derecha, cómo se presenta, y a veces habría que definir primero, ¿no?, qué es izquierda y qué es derecha. Eso después lo podemos debatir porque es un tema bastante central para poder conversar esto. Pero bueno, creo que hace un tiempo salió incluso en los diarios este libro que decía por qué la rebeldía se volvió de derecha. Señalaban cómo el FIT había cerrado una campaña con gente, con los candidatos sentados, con todo bastante ordenado, y Milei parecía que había tomado la estética de izquierda, con una campera de cuero, rock de fondo, gritándole a la gente, arengando, con banderas, como un poco culturalmente se habían cruzado la derecha y la izquierda. Y después como Milei tiene el discurso que hemos escuchado un montón de veces desde una izquierda antiparlamentaria, que en un momento se mete se mete al Parlamento suponiendo que Milei está en contra del Estado, como planteó en algún momento, y que después tiene que presentar 2 elecciones. Estaba esta idea de que al final hay que cambiar el sistema desde adentro, que hay que embarrarse. Bueno, más o menos lo que siempre se escuchó de la izquierda, ahora de cierto sector de la izquierda, ahora también aparece en ciertos sectores de la derecha. Y en el fondo, al final, lo que los aúna es la cuestión de la intención de la administración del Estado. Con el detalle de que estos liberales tienen una utopía capitalista en la que el Estado se podría ir destruyendo de a poco hasta que las empresas o la propiedad, según la escuela liberal que uno lea o escuche, puede empezar a administrar la sociedad. Así tienen propuesta para que las cárceles o la policía sean entidades privadas que irían reemplazando el Estado y se manejarían de acuerdo a cuál funciona mejor. O sea, si una cárcel funciona mal, la competencia podría hacer que se lleve los presos, llevarlo por otro lado. Son realmente, es bastante utópico lo que plantean, porque en definitiva no conocemos, o sea, no conocemos ningún tipo de sociedad que haya tenido propiedad privada y no haya tenido Estado. Digamos, el Estado ya creo que todos los que estamos acá sabemos que se forma en relación a eso. No hay sociedad de clases y con propiedad privada sin Estado. Ahí sería interesante después pensar un poco cómo el Estado empieza a constituirse a partir de esto que se llamó bandas de hombres armados, digamos, en defensa de la propiedad.
del intercambio, el trabajo asalariado. Ahí es importante señalar que desde una postura anticapitalista y antiestatista, no es que el Estado es un enemigo por cuestiones ideológicas o por cuestiones tradicionales, sino porque ahí se entiende cuál es la función del Estado capitalista. En general, la crítica del Estado está relacionada con el movimiento anarquista, aunque la excede. Nosotros intentamos mostrar también otras corrientes que se han planteado contra el Estado y se plantean contra el Estado, que no vienen de tradición anarquista. Pero bueno, en este tema, como Milei y varios estos personajes se autodenominan anarquistas, aparece en varios sectores anarquistas principalmente la disputa sobre si les corresponde o no el término. Nosotros sinceramente no nos parece lo más relevante, no nos metimos en esa cuestión y no creo que nos vayamos a meter. Comprendemos los compañeros anarquistas que sienten usurpada, digamos, ese término histórico, porque evidentemente tiene una historia, no es que las etiquetas o los rótulos, las identidades no tengan una historia, la tiene. Pero bueno, a nosotros no nos parece lo fundamental, porque evidentemente muchas categorías, así sea comunismo, anarquismo, están completamente tergiversadas y a lo mejor nos parece mejor más darle un contenido que defender una identidad. O sea, más allá de los rótulos, siempre nos parece nos parece importante hacer un análisis y una propuesta. Después quería contar algunos de estos de la cultura esta nueva, porque para nosotros es bastante nueva, de lo que es el anarcocapitalismo. Hace algún tiempo Cristina Fernández de Kirchner había hablado de anarcocapitalismo, me acuerdo que ya varias gente se había enojado. Ella habló en contra del anarcocapitalismo, de lo que ella consideraba que era un anarcocapitalismo. Pero esto tiene una tradición más vieja. En Estados Unidos los anarcocapitalistas usan la bandera esta amarilla y negra en diagonal, que a la vez ahí sí hay una inspiración o una copia o incitan a la confusión con la bandera anarcosindicalista clásica roja y negra. Ellos usan amarilla y negra, supuestamente el amarillo es por el oro. Y después tienen la bandera esta, ¿cómo se llama? La bandera de Gadsden, que es una serpiente, que es esa que está el puño rompiendo. Esa es una serpiente que viene de la guerra civil norteamericana, con un lema que es Don't tread on me, que es no pases sobre mí. Ellos lo toman como consigna. En la cultura popular esto aparece, qué sé yo, a los que más o menos en el disco negro de Metallica, lo que escuchan rock, la serpiente que está es esa. En un capítulo de Los Simpsons, cuando va a Australia, en el culo se pinta esa frase. O sea, en Estados Unidos parece que está bastante presente en la cultura. Pero bueno, estos tipos ahora ya lo toman como su consigna. Nosotros llegamos a ver cosas ridículas como un tipo disfrazado de gaucho con esa bandera acá en la espalda. Cosa que ahí están todas las confusiones, digo, porque era un tipo disfrazado de gaucho, porque evidentemente en pleno Capital Federal estaba disfrazado de gaucho, es un súper nacionalista, pero con una consigna yanqui imagino que el sector este es lo mismo que usarán la Confederada, me imagino que irá por ese lado la cuestión. Pero bueno, volviendo a la bandera esta amarilla y negra, imita la bandera del anarcosindicalismo y todas las otras banderas que en el movimiento anarquista se empezaron a usar, que está la negra y verde, que es del anarcoecologismo, o la violeta y negra, que es del anarcofeminismo, como evidentemente apelan un poco a no sé si a la confusión o realmente es sin querer. No, me quedé porque después lo que tenía anotado acá era un poco volver a esta idea de que si queremos defender o no el anarquismo. Ya más o menos a partir de estos últimos 10 años, al menos que estamos acá, eso está más o menos claro. Digamos, este espacio tiene una tradición anarquista, pero el espacio ya no se referencia, digamos, con el anarquismo puramente, sino también con otras corrientes, sin desechar evidentemente el anarquismo.
Pero la intención del espacio, de nuestra propuesta, no es sumar gente al anarquismo y ni siquiera a ningún otro ismo, sino, digamos, luchar juntos, comunicarse con personas que a grandes rasgos estén contra el Estado y capital, o solidarizarse con luchas que, aunque no tengan ese objetivo completamente a la vista, pueda tenerlo como finalismo, digamos. Acá yo había anotado: delimitar y adoptar un ismo suele enfocar la actividad en sumar adherentes, sumar istas. A su vez, para otros que se piensan los verdaderos representantes del ismo en cuestión, se trata de rechazar y criticar al resto de istas que nunca estarán a su altura. Podríamos definir estos dos grupos bruscamente como populistas y sectarios, dos tendencias también muy presentes en el anarquismo. Pero volviendo a esto de la novedad que presenta el anarcocapitalismo, yo le comentaba a algunos de ellos que hace un tiempo había visto un youtuber mexicano que estaba hablando sobre el apoyo mutuo de Kropotkin, que el video está muy bueno, y que un chico le comentaba abajo como que decía: qué interesante, yo conocía el anarcocapitalismo, pero el anarcocomunismo no lo conocía. Entonces ahí uno ve cómo generacionalmente también uno piensa que el anarquismo, uno conoce la historia y que entiende que viene de una tradición comunista, pero evidentemente a partir de todo lo que se está viviendo ahora, para muchas personas primero va a conocer el anarcocapitalismo y después puede llegar a conocer lo otro. Y hablando de comunismo, castigándonos un poco con los videos de estos liberales, no solo de acá Argentina, sino de otros países, uno empieza a ver cómo, bueno, le llaman comunismo a todo, digamos. En Argentina, comunismo es desde Macri, o sea, de Macri para la izquierda todos somos comunistas, incluso Macri sería comunista para esta gente. Pero viendo un poco más, bueno, hay debates en los que acá en Argentina hubo uno también, como el que estaba Slavoj Zizek y el otro Peterson, si no me equivoco, que hacen debates como bastante espectaculares, como comunismo versus capitalismo, donde cada uno defiende su postura. Cuando atacan al comunismo se circunscriben a las 4 primeras páginas del manifiesto comunista, no mucho más, y a partir de ahí critican. Pero ellos tienen una noción que es la de marxismo cultural. El marxismo cultural, viéndolo, tiene bastante similitud con cualquier teoría de la conspiración. O sea, hay un análisis que para nosotros no es fallido, que es que la izquierda, o sea, a partir de la caída del muro, la izquierda estamos hablando en un espectro demasiado amplio, pero bueno, para tratar de entender un poco cómo piensan ellos las cosas, la izquierda habría perdido la lucha política, por lo cual se enfocó en la batalla cultural, que también es un término que desde la izquierda se usa a partir de Gramsci, me parece. Pero estos tipos lo que ven es que dicen: bueno, entonces, ¿qué hizo la izquierda? Se metió en las universidades y en los medios de comunicación. Entonces perdieron políticamente porque perdieron los sindicatos, perdieron el movimiento obrero, pero subterráneamente están corrompiendo a la sociedad. Llegan a decir que, o sea, con esto es para destruir a la familia, homosexualizar a la gente, imponer... Hace un tiempo esta gente decía que era para imponer el rock, por ejemplo, como si el rock no fuera parte de la sociedad capitalista. Y lo más sorprendente es que ellos plantean que la escuela de Frankfurt es prácticamente la responsable del marxismo cultural. Hay bastante en el libro negro del comunismo y después el de acá, el de Lage, que es el que habla sobre la nueva izquierda. Tienen una teoría que ya está completamente aceptada por ellos, que es que Teodoro Adorno le escribía las letras, no le escribía las letras, le hacía las canciones a los Beatles para difundir el marxismo cultural en Occidente, y así corromper a la juventud y llevarla a la destrucción de la familia y de toda la cultura occidental. En esa misma teoría de la conspiración aparece lo que llaman ideología de género. Ellos, en vez de hablar de feminismo, de movimiento feminista o de teoría de género, hablan de ideología de género. Para no extenderme demasiado, en el cuaderno 15 nosotros ahí le metimos bastante a la cuestión de esta ideología de género, viendo un poco ya que desde el nombre de ideología, o sea, los más ideólogos y más de género son ellos, digamos, como los que comprenden ideológicamente cómo
nos componemos, digamos, los seres humanos. Si no, se hace muy largo. Cito una partecita de ese cuaderno que dice: ideología de género es lo que viene denominándose errónea, despectiva e inquisitorialmente por sectores reaccionarios a la puesta en crítica y actualización de las tradiciones, usos y costumbres en relación a lo sexual. Con esta definición intentan atacar al movimiento de mujeres, a quienes no se ajustan a la heterosexualidad, a la educación sexual en las escuelas y fuera de ellas, así como cualquier expresión, tanto reformista como revolucionaria, que atente contra su terrorismo antisexual, normalizador, familiero y heterosexista. Ironías de la vida son justamente aquellos que la señalan como un peligro, quienes defienden algo que podría denominarse más cabalmente como ideología de género. Aquellos de las campañas con Mis hijos no te metas, los que reparten globos rosas y celestes en las calles y demás personajes estrechamente relacionados con el cristianismo, tanto católico como con el cada vez más poderoso evangélico. A eso le podemos agregar que si el género evidentemente está siendo criticado por el mismo desarrollo del capitalismo, digamos, que por las formas de trabajo que están existiendo, por cómo se compone la familia, eso da para otro tema también. Pero bueno, en este contexto estos burgueses se encuentran bastante desorientados y el sector más reaccionario de la burguesía, porque hay otro sector que evidentemente no está en desacuerdo con esto, sino que lo explota y trata de sacar todos los beneficios que puede. Los sectores estos más religiosos y más reaccionarios están desorientados y bueno, piensan que las cosas no suceden por las condiciones materiales de existencia, sino que siempre hay unas mentes perversas ahí que están tratando de llenarnos la cabeza, porque es un poco la idea como de un padre cuando le dice al hijo: ¿quién te está llenando la cabeza? Esa idea de que uno no puede arribar a conclusiones o que la propia realidad te lleva a conclusiones. Por el otro lado, hablando de lo que es los falsos críticos, como nosotros lo denominamos, es que también a todos estos sectores se los acusa de fascistas. Entonces, así como a nosotros nos dicen que de Macri hasta nosotros u otra gente somos comunistas, para otro sector fascista es todo. También Macri fascista, o sea, gente ultrademócrata que se presenta a elecciones, que es respetuosa de las leyes, serían todos fascistas. Esto como insulto evidentemente no ocasiona ningún inconveniente, pero a nivel político, y sí vemos cómo tiene esas repercusiones electorales, porque siempre el llamado a llamarle a gente fascista es lo que crea para el otro lado un frentismo antifascista en el que también nos incluye a todos, que al final está desde Alberto Fernández y los explotadores hasta todos los explotados y los que pensamos otra cosa. Entonces ahí vemos cómo hay ciertos paralelismos, no sé si es la palabra, pero cómo esas nociones tan erradas a veces no son solo por ignorancia, tienen una intencionalidad, tienen un uso político. Llamarle al FMI fascista es una manera de no estar entendiendo un poco cómo funciona, digamos, un sistema económico mundial. Esto evidentemente lo planteamos, hace ruido desde un punto de vista revolucionario o con intenciones revolucionarias, si no hay demasiada complicación en llamarle fascista a todo, porque ya digo, como insulto no puede ser errado o no, algo que es emocional, pero tiene complicaciones y sí amalgama sectores que a veces no tenemos nada que ver, y después, bueno, no lo digo solo políticamente, sino a nivel de clase. Como una de las principales cuestiones del antifascismo es juntar a los explotados y a los explotadores porque habría algo peor. Un autor que nosotros venimos editando hace bastante, que es Gilles Dubé, tiene un texto que se llama Fascismo Antifascismo, que también estamos preparando para editar. Acá había seleccionado un pequeño extracto que dice: la esencia del antifascismo consiste en luchar contra el fascismo mientras se apoya la democracia. En otras palabras, luchar no por la destrucción del capitalismo, sino para forzar al capitalismo a renunciar a su forma totalitaria. Cuando se identifica el socialismo con la democracia total y el capitalismo con el auge del fascismo, la oposición entre proletariado y capital, comunismo-trabajo asalariado, proletariado-estado, se hace a un lado en favor de la oposición democracia-fascismo, presentada como la quinta esencia de la perspectiva revolucionaria. Del mismo modo que está la cuestión del fascismo, y entrando en estos sectores neoliberales, liberales, está la cuestión también del neoliberalismo, que en no pocas ocasiones, desde lo que
del socialismo del siglo XXI o de ciertos sectores progresistas o de izquierda, también llamar neoliberalismo a ciertos sectores burgueses es una forma de salvaguardar a otros sectores burgueses, digamos. Para defender a Alberto Fernández y a Cristina Fernández se puede decir que los otros son los neoliberalistas, entonces habría un capitalismo que podría ser un poco más bueno, pero también está complicado porque, o sea, muchos de estos debates son disputas de la tele, posteos en Twitter, incluso memes, digamos. Entonces acá estamos tratando de ver un poquito más allá, pero se complica porque, o sea, si bien la discusión es bastante chata, también por otro lado, y a veces nosotros mismos nos vemos un poco encerrados en eso, que es como agarrarnos bastante a lo discursivo más que a lo que está pasando, como a lo que dicen de sí mismo más de que lo que hacen, como en realidad siempre nos enredamos con qué dijo Alberto Fernández, qué dijo Bullrich, pero en definitiva es interesante ver qué dicen, pero bueno, lo que hacen es lo que modifica, digamos, nuestra realidad. Si bien lo que dicen no es que no tenga peso, pero está por detrás. Después queda un tema que es bastante más largo, pero solo lo quería nombrar porque está en esto que es más extenso que estamos preparando. Partiendo de esto que decía del cuaderno de negación número 11, que es la crítica de la economía, ahí rebatir los argumentos de los liberales, por lo menos empezamos a ver, no sé, de von Bauer que le refuta a Marx ahí más o menos contemporáneamente, que el de la utilidad marginal, eso después lo vamos a desarrollar, o estas preguntas que hasta el día de hoy se siguen viendo en los videos estos de los liberales, que es, bueno, ¿qué tiene más valor? ¿Un diamante o una botella de agua en el desierto? Entonces entra toda una teoría subjetiva del valor, de que el trabajo desaparece y la explotación desaparece y las cosas valen por las necesidades individuales de cada uno. Otra cosa que habla mucho de ellos es que yo no sé si lo desplazan, pero que en vez de hablar de plusvalía, hablan de minusvalía. Entonces las minusvalías serían los peligros que que tiene el patrón. En realidad el que o sea, para esta gente los que más se arriesgan sería el patrón. No seríamos nosotros que adelantamos trabajo, porque nosotros siempre adelantamos trabajo y nos pagan después. Acá las minusvalías estarían siendo la cosa más, el mayor riesgo correría por parte de la burguesía. Entonces, como ellos corren ese riesgo, nosotros tendríamos que soportar ganar menos, porque el riesgo conlleva mayor derecho a las ganancias. En ese sentido, suele haber como una respuesta a estos liberales, como diciendo, bueno, entonces el ladrón que le roba en la calle, se está arriesgando mucho más, tendría que darle más de lo que le pide, por ejemplo. Lo tendría que recompensar por el riesgo, digamos. Después, en relación a la crítica de la economía política, nos quedaban dos cositas. Una también, así como pasa con el término anarquía, aparece el término de libertad, que también no lo vamos a desarrollar ahora, pero que da para bastante. Mucha gente se enojó por esta cuestión de la libertad avanza, que es como se llama el partido de Milei, o que hablen tanto de libertad cuando en realidad la libertad sería algo bueno que están usando para fines maléficos. Bueno, habría que ver qué significa la libertad en la sociedad capitalista. Si es erróneo que esta gente capitalista hable de libertad, es complicado porque, no sé, desde consigna como Tierra y Libertad en México a principios de 1900, los revolucionarios a partir de la palabra libertad han luchado, luchamos, pero o sea, en la sociedad capitalista somos libres, o sea, somos libres, porque somos libres de vender nuestra fuerza de trabajo, de morirnos de hambre. Ahí hay toda una cuestión que es larga, digamos. El no estar atado a las relaciones feudales es libertad. Entonces ahí hay una cuestión que da para conversar en otro momento, que a lo mejor ahora meterse es demasiado extenso sería. Después, bueno, la cuestión que para nosotros es bastante obvia, que de la propiedad es el robo. Acá tiene una cita de Milei que dice: nuestro modelo es el de la propiedad privada y la paz, que nos van a permitir alcanzar la felicidad. Los invito a que demos esta batalla porque la vamos a ganar. No solo somos más productivos, sino que abrazamos los valores más correctos. Acá otra vez, digamos, ¿no? La explotación no existe.
los valores correctos para esta gente sería la propiedad privada, eso es, que ya es no solo una relación entre seres humanos, sino un valor no económico, sino un valor moral, con esta cuestión de que ellos abrazan los valores correctos, incluso nunca se cansan de decir que hasta los liberales sean más lindos físicamente que los comunistas. Bueno, el tipo este lo dice permanentemente en la televisión. En relación a este cruce, digamos, entre liberales y antiliberales, pero antiliberales que se mantienen, digamos, en una óptica burguesa y de Estado, nos acordábamos un texto que salió en La Oveja Negra del 2014, se llamaba Mano Dura y Mano Invisible, que había armado. Acá igual, bueno, voy a cometer el pecado de decir lo que dije antes, que no había que detenerse, que es, bueno, pararse sobre los discursos de los políticos. Pero a veces es ilustrativo, igual habría que ver en profundidad qué hicieron esta gente. La cuestión fue que en el 2014 el finado Wiener había dicho: creemos todavía en la mano invisible del mercado, porque es la que en definitiva sigue la historia, siguen las décadas y sigue siempre presente, que hay una forma donde se van adaptando y arreglando las cuestiones. Hay varios kirchneristas, hablamos de 2014, cuando todavía había un relato más o menos épico, se habían enojado bastante, decían cómo un socialista reivindica a Adam Smith, y ahí mismo nosotros recordábamos que hacía muy poco tiempo en ese entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner había dicho: voy a repetir lo que me dice siempre el doctor Kicillof, que me recuerda que Adam Smith decía que el panadero no está para hacer beneficencia, el carnicero tampoco, el carpintero tampoco. Están todos para ganar plata. Así que por favor terminen con esas locuras del socialismo y todas esas cosas. Y tienen razón, todos quieren ganar plata. Así que bueno, vamos a hacerlos ganar plata, pero por favor hagamos las cosas bien. Acá a veces es medio complicado porque parecía que estas serían las contradicciones del progresismo, cuando en realidad no. Pero este discurso que tiene Adam Smith, que uno a lo mejor lo leyó hace un tiempo, a partir de Marx, o cuando Marx habla de las Robinsonadas y todo ese tipo de cosas, es el discurso que de Adam Smith hasta hoy sigue existiendo. Es que al final, el hombre es el lobo del hombre, cada uno lo que hace es porque es para beneficio propio, no importa, no hay ningún tipo de sociabilidad ni comunidad posible. Porque aparte para esta gente el comunismo no es posible porque naturalmente seríamos así. Ahí está la cuestión mayor. Porque evidentemente en esta sociedad el carpintero hace por plata y todo lo que yo limpio por plata y el que produce pan lo produce por plata. Todos lo hacemos por plata. Pero acá hay una idea de estos valores morales que hablaba Milei, de que el ser humano naturalmente sería es la idea de que el ser humano es egoísta por naturaleza. Entonces no habría posibilidad de cambio, no habría un horizonte diferente al capitalista, porque en definitiva el capitalismo sería la mejor forma de ordenar esa naturaleza egoísta. Como hace algún tiempo, ya varios autores lo señalan, el capitalismo se presentaba como el mejor sistema posible, hoy por hoy se presenta como el que hay y no mucho más, digamos. Entonces, desde nuestra postura siempre intentamos como desnaturalizar esas cuestiones. Y para cerrar, era retomar un poco la consigna que tiene el texto que estamos hablando hoy, que es contra la historia del capital, y habla un poco, sintetiza la cita esta, dice: la mano dura del Estado y la mano invisible del mercado se estrechan en un apretón que garantiza esta sociedad. Si nos hablan de abolir el Estado para establecer una seguridad competitiva ligada a la esfera privada y no pública, riámonos en sus caras y recordemos que el Estado está constituido a fin de cuentas por una banda de hombres armados, en defensa de la propiedad, el intercambio y el trabajo asalariado. En definitiva, el Estado no es para nosotros un enemigo por razones de gusto, afinidad moral o antipatía ideológica. Bueno, eso era un poco lo que tenía ganas de presentar, se extendió un poco, disculpen, y la idea ahora era conversar.